Siempre nos han dicho que el poder es tener ejércitos, amasar fortunas o gobernar naciones. Pero hace más de 1000 años, los sabios budistas descubrieron una verdad mucho más profunda. Ellos entendieron que el verdadero poder no está en controlar el mundo que te rodea, sino en entrenar la mente y el corazón. Porque, piénsalo, ¿de qué sirve tenerlo todo si eres un esclavo de tu propia mente? Hoy, a través de una antigua parábola budista, vamos a descubrir por qué el autocontrol es la mayor de las fortalezas y cómo dominar tus impulsos te da una libertad que ningún poder terrenal puede igualar. Quédate hasta el final y recupera el único trono que de verdad importa, el de tu propia mente. Cuenta una vieja leyenda que había un emperador llamado Kailan, un hombre con un poder, aparentemente, sin límites. Sus ejércitos conquistaban reinos enteros, sus cofres rebosaban de oro y su palabra era ley. Por fuera, parecía el hombre más poderoso del mundo. Pero en la soledad de su palacio, Kailan era un prisionero. Era esclavo de una furia que no podía controlar. Un plato derramado, una mala noticia o una palabra malinterpretada eran suficientes para desatar una tormenta de ira que hacía temblar a todos, desde sus generales hasta sus sirvientes. Y después de cada explosión, sentía una vergüenza terrible, un vacío que ninguna conquista lograba llenar. Se dio cuenta de que podía someter al mundo entero, pero no podía someterse a sí mismo. Harto de su propia tiranía interna, oyó hablar de un viejo sabio que vivía en la cima de una montaña lejana. Decían que ese hombre conocía el secreto del verdadero poder. El emperador, desesperado, dejó su trono y emprendió el duro viaje para encontrarlo. Tras semanas de camino, encontró al sabio, un anciano de mirada serena sentado en la entrada de una cueva. «He venido a buscar el poder», dijo el emperador con la poca arrogancia que le quedaba. «El poder de dominar a mis enemigos internos». El sabio sonrió, y en lugar de darle un arma o un mantra secreto, le señaló una roca. «Siéntate», le dijo, «y simplemente observa tu mente. Esa es tu primera lección». El emperador, confundido y hasta un poco ofendido, obedeció. Pero en cuanto cerró los ojos, el silencio de la montaña fue reemplazado por un caos ensordecedor en su interior. Pensamientos de viejas batallas, ansiedades sobre el futuro y sobre todo, una irritación que crecía por momentos, lo asaltaban sin piedad. No aguantó ni 5 minutos antes de levantarse, frustrado. «Esto es inútil. Mi mente es un torbellino». El sabio, con toda la calma del mundo, le explicó la primera y más fundamental enseñanza budista. «Tu mente», le dijo, «es el único campo de batalla que de verdad importa. Todo lo que sentimos, la alegría, el sufrimiento, la paz y la guerra, nace primero en la mente». Pasamos la vida intentando arreglar el mundo exterior, creyendo que si logramos que todo esté como queremos, por fin seremos felices. Pero el budismo enseña que el sufrimiento no viene de fuera, sino de cómo reaccionamos a lo que pasa dentro de nosotros. Piénsalo un momento. ¿Cuánta energía gastas preocupándote por cosas que quizá nunca pasen? ¿Cuántas veces dejas que una pequeña crítica te arruine el día entero? ¿Cuántas veces reaccionas con una rabia desproporcionada de la que luego te arrepientes? El budismo diría que esos no son problemas del mundo, son problemas de una mente que no ha sido entrenada. La mente sin control es como un mono saltando de rama en rama, de un pensamiento ansioso a un recuerdo doloroso, arrastrándote en su caos. Así que el primer paso hacia el verdadero poder no es cambiar el mundo, sino entender que la reacción surge o se disuelve en la atención consciente antes de que se exprese en acción o palabra. El autocontrol empieza con la valentía de mirar hacia adentro y reconocer que tu único enemigo real es tu propia falta de dominio. Día tras día, Kailan lo intentaba. Se sentaba en la roca y trataba de observar su mente, pero la lucha era agotadora. Cada vez que aparecía un pensamiento de ira, luchaba contra él, intentando aplastarlo con fuerza bruta. Si un recuerdo humillante venía a su mente, se enfadaba consigo mismo por ser tan débil. Pero cuanto más luchaba, más fuerte se volvía el caos. Se sentía como si estuviera intentando aplanar las olas del mar con las manos.
Los pensamientos negativos no solo no se iban, sino que parecían multiplicarse, alimentados por su propia frustración. He fracasado. Es imposible. No puedo detener mis pensamientos. No puedo vencer la ira. Soy mucho más débil de lo que creía. Tu error es que sigues pensando como un emperador, dijo el sabio. Crees que la mente es un reino que hay que conquistar por la fuerza. Pero la mente no se conquista, se comprende. Imagina que tus pensamientos son nubes en el cielo, continuó el sabio. Algunas son blancas y ligeras, otras oscuras y amenazantes. Los fenómenos mentales pasan como nubes en un cielo amplio. Conócelos sin apropiarte de ellos. Y aquí viene la segunda gran lección. El poder de la pausa y la observación sin juicio. El budismo no te pide que reprimas o elimines tus emociones. Eso solo crea más tensión. Lo que te invita a hacer es dar un paso atrás y convertirte en un observador silencioso de tu propio paisaje interior. Cuando sientas que la ira, la ansiedad o la tristeza empiezan a nacer, la práctica no es luchar, es simplemente notarlo, reconocer, aquí está la ira, noto un calor en el pecho, tensión en la mandíbula. No te identifiques con la emoción, no es estoy enfadado, es estoy observando la energía de la ira en mí. Este pequeño cambio de perspectiva es revolucionario. La herramienta más simple y poderosa para esto es tu propia respiración. Tu aliento es el ancla que te trae de vuelta a la hora. Cuando sientas que la tormenta emocional te arrastra, haz una pausa. Respira hondo 1, 2, 3 veces. Siente el aire entrar y salir. Esa simple pausa crea un espacio vital entre el impulso y la reacción. En ese pequeño espacio reside tu libertad. No se trata de no sentir, sino de no dejar que el sentimiento te controle. Se trata de aprender a surfear las olas de la emoción, en lugar de dejar que te ahoguen. Por cierto, si estas ideas te están aportando valor, te invito a suscribirte para que sigamos explorando juntos este camino hacia la calma interior. El emperador Kailan volvió a su roca, pero esta vez, su enfoque era diferente. Cuando llegaban los pensamientos de ira, ya no luchaba. Simplemente los observaba, como nubes oscuras cruzando el cielo de su mente. Cuando la ansiedad por su imperio lo invadía, notaba la sensación en su estómago y volvía a su respiración. No fue fácil. Requirió paciencia, pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Las tormentas internas seguían llegando, pero ya no lo arrastraban. Él permanecía quieto, como el cielo, vasto e imperturbable. Un día, un mensajero llegó sin aliento con noticias terribles. Una provincia lejana se había rebelado. Meses atrás, Kailan habría ejecutado al mensajero en un ataque de furia. Toda su corte contuvo la respiración, esperando la explosión. Pero el emperador se quedó en silencio. Cerró los ojos un instante. Observó la ola de ira naciendo dentro de él, caliente y familiar. La reconoció, sintió su fuerza, pero no se convirtió en ella. Respiró. Y la ola, al no ser alimentada con más rabia, empezó a perder fuerza hasta disolverse en la calma de su mente entrenada. Abrió los ojos, y con una claridad que nunca antes había tenido, dio órdenes precisas y sabias. No desde la furia, sino desde la paz. En ese momento, todos los presentes, y más importante, él mismo, comprendieron que Kailan había encontrado un poder mucho mayor que el de cualquier ejército. Cuando el emperador se despidió del sabio, este le dio una última lección. La libertad surge del no aferramiento, responder con sabiduría, sin quedar atrapados en lo agradable o lo desagradable. El budismo enseña que el sufrimiento nace del apego, de ese deseo de que lo bueno dure para siempre y lo malo no ocurra jamás. Nos apegamos a las cosas, a las personas, a nuestras ideas de cómo debería ser la vida, incluso a quién creemos que somos. Pero todo en el universo es temporal, todo cambia. Nuestra infelicidad viene, en gran parte, de luchar contra esa corriente natural. Y aquí es donde el autocontrol alcanza su máxima expresión, en la práctica del desapego. Esto no significa volverse frío o indiferente. Significa amar, sin poseer,
Disfrutar de la alegría sin miedo a que se acabe y afrontar el dolor sin que te destruya. Es entender que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas, que siempre cambian, sino de un equilibrio interior que nadie te puede quitar. La libertad que encontró el emperador no fue la de evitar rebeliones, sino la de no ser esclavo de su reacción ante ellas. La libertad de elegir una respuesta sabia, en vez de una reacción ciega. Ese es el verdadero poder. No ser el dueño del mundo, sino ser el dueño de ti mismo. Es la paz que encuentras cuando dejas de luchar contra la corriente de la vida y por fin aprendes a fluir con ella. Aunque esta historia suene a leyenda, sus lecciones son más relevantes hoy que nunca. Vivimos en un mundo que nos presiona constantemente para reaccionar, para querer más, para tener miedo a perder. Pero la sabiduría budista nos recuerda que el verdadero poder está en un lugar mucho más cercano, en nuestra propia mente. La primera lección. Recuerda que la mente es el campo de batalla. Ahí se decide tu paz o tu sufrimiento. La segunda. Aprende a observar sin reaccionar. Usa la pausa y la respiración para crear un espacio entre el impulso y la acción. Y la tercera. Cultiva la libertad del desapego. Entiende que soltar el control de lo que no puedes controlar es el mayor acto de poder que existe. La libertad interior, fruto de la atención, la ética y el no aferramiento, es el poder verdaderamente fiable, no porque te dé dominio sobre otros, sino porque te libera de la tiranía de tus propios impulsos. Te devuelve el trono de tu mundo interior, permitiéndote navegar la vida con calma, sabiduría y una profunda sensación de paz. Ahora, me encantaría saber de ti. ¿Cuál es ese impulso que más te cuesta dominar en tu día a día? Compártelo en los comentarios y así aprendemos todos juntos. Y si este mensaje te ha servido, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas reflexiones.